bienvenidos a este espacio de entrevistas, la entrevista en Antofagasta Televisión. Siempre estamos conversando temas de contingencia y esta no será la excepción. Y nos acompaña Cristian Zamorano, que es director del Departamento de Derecho de la UBA, es doctor en Ciencia Política, con quien vamos a conversar temas de contingencia y también esas figuras que pueden vislumbrarse para las elecciones municipales y parlamentarias. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien. Como te adelantaba, falta todavía, pero tú sabes que los políticos desde ya comienzan a trazar una hoja de ruta. Primero las elecciones municipales, después parlamentarias. ¿Cuáles son los actores hoy en día locales? ¿Cuáles son las personas que para ti están en esa lógica, aunque lo reconozcan o no, y la ciudadanía los reconoce como candidatos? Bueno, en primer lugar hay que referirse a la persona que está en el cargo, en el puesto que se ambiciona y que es la alcaldesa. Yo creo que la alcaldesa nos va a regresar rápidamente a la vida civil, entre comillas, y yo creo que ella está preparando una próxima elección, que sea la alcaldía u otras. Y básicamente también el personaje de Jaime Araya, que está al interior del Consejo Municipal, y el exdiputado, el señor Rojas. Esos son para ti figuras. Son figuras que se plantean casi lógicamente, en el sentido que ya, digamos, lo que define una figura es su presencia en los medios de comunicaciones y, por otra parte, una cierta legitimidad a postular a. Y en este sentido, yo creo que el Jaime Araya estuvo muy presente y no olvidemos que el exdiputado Rojas perdió con una cifra muy alta que en realidad lo hizo llegar segundo. Es un perdedor por el sistema binominal. Entonces tiene una cierta contingencia, tiene un hito que le permite postular a la alcaldía, y también surgieron hace poco con los movimientos sociales antofagastinos los actores sociales desde la sociedad civil. Para ti estos nuevos actores tienen la posibilidad de poder vislumbrar, presentarse como candidatos, ¿tienen la posibilidad? ¿Cómo funciona el electorado antofagastino? Bueno, mire, si viajamos en el tiempo y un año antes de la última elección a la alcaldía, usted me preguntaba quién va a ser candidato, quién va a ganar. Aparecía que era alcaldesa, en esa época Marcela Hernando. Absolutamente, entonces yo creo que un año antes es difícil pronosticar algo, sobre todo que hay un antes y un después, Karen Rojo. Por eso, ¿qué elementos? Porque, y no es, y lo digo a la ciudadanía, no es nada descabellado decirlo. Las encuestas, un año antes de la elección de la alcaldesa Marcela Hernando, la daban como ganadora por un amplio margen. Sí. En esa oportunidad sus adversarios no tenían ninguna posibilidad de poder hacerle sombra. Karen Rojo deja la Seremía de Salud en una situación muy polémica. Algunos señalan que es sacada del cargo ella, que renuncia al cargo. Después se les vincula a que ella había firmado en Renovación Nacional, que es una cosa muy complicada, pero aparece con mucha fuerza, tanto así que supera a quien era candidata y alcaldesa reelecta segunda. Bueno, yo creo que en primer lugar hay un factor de identificación. El hecho de que sea oriunda no es tampoco una anomalía, no es algo que hay que descartar, es un elemento importante en cuanto a ese proceso de identificación entre el electorado y esa persona. Y por otra parte, yo creo que el antofagastino quiere ver a alguien que represente a sus intereses. Yo creo que Karen Rojo, a un momento dado, supo encarnar esa necesidad antofagastina. Ella apareció, no olvidemos, como el sobrenombre de la fiscalizadora del pueblo. Se atacó a una empresa importante como Totus. Es decir, apareció como alguien preocupada de mucha gente que se siente... También cerró una planta en Mejillones, porque también hay un tema puntual ahí. Igual en un ámbito bien especial, que es la salud. Igual, es decir, en alguien donde se ve directamente atacado el antofagastino, cual sea su clase social. También en Buen Plaza también tuvo varios problemas, se cerró el patio de comida en varias oportunidades. Y yo creo que en esa tónica ella supo agarrar mucho electorado, y la misma tónica que trata un poco también de encarnar Paulina Núñez, por ejemplo. Y yo creo que los movimientos sociales sacaron un poco de eso. Ahora, no olvidemos que, como toda segunda parte de una película, muchas veces es menos buena que la primera. Entonces yo creo que no se puede calcar, reproducir de la manera tan idéntica lo que sucedió con la Karen Rojo. Pero a ti, como figura política, Karen Rojo, ¿supo en su oportunidad detectar cuál era la necesidad del electorado y esa habilidad, esa inteligencia la podría aplicar también en esta nueva reelección? Si es que ella pretende ser nuevamente alcalde o elegir la posibilidad de la diputación. Yo creo que de manera instintiva ella sabe muy bien manejar los medios de comunicaciones, pero tengo una duda en cuanto a su capacidad de gestión administrativa,
porque si tú miras objetivamente es menor a la que estaba la alcaldesa anterior. Y en base a eso ya no es la candidata virgen políticamente, ya hay un balance que hacer al final de su mandato y este balance va a ser negativo. Y yo creo que eso también le jugará en contra. Entonces, no es la misma elección para ella. Antes ella era la persona que venía de algún modo a salvar la alcaldía, a ser cercana al pueblo. Hoy en día sabemos cómo es una vez que gestiona el poder. Y su gestión del poder es por lo menos criticable. Es decir, durante mucho rato se habló, se criticó a su ex asesor Sebastián Quinzán, por ejemplo, que era acusado de todos los males de la sociedad y de la mala gestión de la administración. Él sale y ¿qué sucede? Todo se focaliza sobre ella. Vemos que no se mejora tanto su imagen, por lo contrario, y aparece esa cosa de falta de transparencia en las diferentes medidas que ella toma. Y yo creo que a partir de ahí su candidatura no puede ser idéntica a lo que sucedió antes. Pero ella también tiene un elemento que siempre ha destacado y que siempre destaca en los medios, es su imagen en terreno. Sí, pero eso también recibió un fuerte golpe. No olvidemos la última video que acá se divulgó, que se viralizó, donde se veía un problema acerca de lo que concierne a la fiesta del 18 de septiembre. Y yo creo que ahí también de algún modo ha flaqueado. Y en ese sentido yo creo que va a tener que concentrarse enormemente en los sellos en el año que viene. Pero si tú miras, ayer se separó una vez más de uno de sus asesores en un ámbito especial y ya ser el cuarto en la misma área. Era el presidente de la UDI regional, además. O distrital, podemos tener. De algún modo hay una manera bastante caracterial, ¿sí? No hay una línea, un hilo rojo, como se dice en política, que permita definir realmente cuál es la línea directora de Karen Rojo, sino salto de humores, a veces cambio en el mando, que hacen que no hay ninguna instabilidad en el poder. Volviendo al electorado antofagastino, ¿cómo opera, Cristian, entendiendo que siempre se dice de que el rol de la victimización ha operado? Adaro fue un alcalde que renunció a la democracia cristiana porque no fue considerado como candidato. Él renuncia por fuera y logra la alcaldía. Marcela Hernando, una intendente que en una emergencia como el terremoto de Tocopilla, ella es alejada de su cargo, ella también renuncia a la Constitución en su época, es como independiente y también gana. Lo mismo ocurre con Karen Rojo, que era seremi de gobierno, ella se declara independiente. O sea, son como candidatos independientes y una lógica como de que algo ocurrió con ellos antes de y la gente los apoya. Sí, es que yo creo que eso está en el inconsciente popular de cristiano, católico, es un poco David contra Goliat, un poco Jesucristo contra el establishment de la época, es decir, siempre interesa a alguien que se opone a la gran maquinaria. Y yo creo que eso siempre llama la atención, en Antofagasta sobre todo, porque es una ciudad donde se ve justamente todo el poder de los grandes lobbies, de las grandes maquinarias. Que alguien aparezca como oponiéndose a eso, atrae la atención, porque el antofagastino yo creo que se siente disminuido frente al gran capital, frente a un menoscabo por parte de la gran empresa a diferentes niveles, esencialmente ecológico. Y yo creo que una persona que da la impresión que va a encarnar ese ímpetu de querer cambiar las cosas, va a ganar votos. Simplemente el único problema es que eso nunca se confirma sobre el mediano o largo plazo. Y lo que sucedió con Karen Rojo. Es decir, todos los comerciantes que estaban detrás de ella ya no están más detrás de ella porque no entienden muy bien qué quiso hacer con eso. Entonces yo creo que se puede rápidamente crear una figura así para encarnar el descontento de la gente de Antofagasta. No lo creo. Yo creo que lo que puede, por ahí es algo que es especulación. Estoy diciendo, yo creo que puede surgir más bien alguien de manera paradójica ya estableció en la política. Y en ese sentido yo creo que el ex diputado Manuel Roja, con la cifra que obtuvo en la última elección, da una cierta seguridad y el concejal Araya también la da. Y yo creo que ahí pueden desempeñar un papel importante. Pero yo creo que vean político, yéndonos más allá de lo municipal, incluyendo también parlamentario, Sí. Tenemos al intendente, también es una figura, la intendencia por sí sola es una figura relevante en la escena político local. Álvaro Fernández fue intendente y también posteriormente fue candidato a diputado. Sí. Waldo Mora fue intendente en un periodo muy corto, pero él ya había sido tiempo atrás diputado por la provincia del Loa y la provincia de Tocopilla. ¿Tú ves ahí también una posibilidad? ¿Este intendente tú lo ves como la
posibilidad de poder el día de mañana, cuando se elijan los intendentes, presentarse a ese cargo o otro cargo político? Es que el intendente no es una persona que va al contacto de la gente. Muchas veces el intendente es una persona de partido o de pasillo. Y yo creo que es el caso justamente del intendente Volta, que sin embargo supo muy bien evolucionar desde que tomó el mando. Y yo creo que es desde que le otorgaron el cargo. Y yo creo que en ese sentido va a ganar un cierto peso político. Pero yo no lo imagino en alcalde, pero nunca sabe, queda un año. Puede muy bien postularse, perfilarse para eso. Él se hizo conocido en Antofagasta con su elección a diputado. Sí, pero debe saber también que quizás en el caso del intendente yo creo que debe bien elegir a qué elección va a ir. Y yo creo que la de diputado tampoco es descartar en su óptica, porque no olvidemos, si Karen Rojo hizo escuela, también podemos ver que no es tan difícil ganar la legislativa cuando vemos el caso de Marcelo Hernando, que perdió una alcaldía y supo postularse directamente después a una legislativa y ganó el cupo de diputado. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay mucha gente, y no olvidemos que en Antofagasta van a haber 3 cupos en las próximas elecciones en cuanto a diputado. Yo creo que ahí, quizás para Valentín Volta, yo creo que él quizás va a tratar quizás de meterse en esa carrera, y en el caso de Karen Rojo, si pierde la alcaldía, yo creo que también podría postular a una eventual legislativa. ¿Y tú cómo ves la evaluación de los actuales, estamos en la mitad del periodo, de las actuales diputadas de la zona, en este caso Marcela Hernando y Paulina Núñez? Ellas han tenido, y lo que siempre se les reclamaba, que los políticos no tenían no se veía su trabajo. Sí. Ellas por lo menos se han visto realizando cosas. Paulina Núñez el año pasado instauró esto de las cuentas públicas, por lo menos su trabajo, cosa que también después replicó el senador Guillé. ¿Tú ves que ellas han cumplido las expectativas de la ciudadanía? El Poder Legislativo puede realmente cambiar la fachada de Antofagasta, el vivir en Antofagasta sin legislar temas como la regionalización, como no legislar sobre temas como el medio ambiente, no legislar temas como la educación o la salud. Yo creo que es difícil y por el momento no hay proyectos de ley ni que se han concretado por parte de nuestras ¿Pero es problema de los parlamentarios o es un problema de que el sistema está centralizado y cuesta que un parlamentario de la zona se haga visible? Yo creo que es muy difícil porque la lógica de partido, al interior de los partidos, ellos también son centralizados. Entonces, para que tomen en consideración IRN, para que tomen en consideración la voz de una diputada de una región periférica, es muy difícil. Pero hay una gran diferencia igual entre la diputada Marcela y Paulina, que, bueno, empezando la edad, y tú ves que una es muy activa, está muy presente y busca estar presente en los medios de comunicación, y la diputada Marcela, que es de otro perfil y que quizás se mueve más bien al interior de los partidos, pero se ve mucho menos activa en todo caso, como una impresión. Pero concretamente yo no he visto ningún tema aún en la Cámara Legislativa que concierna directamente, substancialmente a Antofagasta. En un plano más bien político, en las próximas elecciones nosotros hemos conversado en una entrevista anterior de que históricamente Antofagasta era un sector de centro-izquierda, pero tú visualizabas de que en los próximos años, por una realidad económica también en la zona, el electorado iba a cambiar de eje. ¿Tú crees que eso se va a ver en las próximas elecciones? Ya la democracia cristiana ya está cambiando de eje, se está yendo a la derecha. Yo estoy convencido. Yo creo que Antofagasta, la DC es muy importante en esta ciudad, y no lo digo porque mi jefe es de la DC, pero también encuentro que sí, el modo de vivir en Antofagasta lleva hacia un centro derecha, y lo confirmé con la última elección de Parisi y también las diferentes elecciones legislativas. Lo que quiero decir con eso es que de algún modo la problemática no se plantea tanto a nivel ideológico, sino se plantea en saber quién es capaz de regular los abusos del capital. La izquierda no lo supo hacer. Yo creo que la centro derecha puede hacer una propuesta interesante a ese nivel, porque quizás tiene más la oreja, llega más fácilmente a hablar, a conversar, a obtener la atención del gran empresariado o de la gran minería. ¿Y tú verías entonces que en las próximas elecciones candidatos que tengan un eje hacia ese sector o un lineamiento o un guiño tendríamos posibilidades? Yo creo, sí, yo no veo la nueva mayoría hacer una gran cifra en las próximas elecciones. ¿Y nuevos sectores en lo que es la izquierda o centro-izquierda? Si hay ¿Nuevos actores? Sí, si hay 3 cupos en la próxima legislativa, uno va a ir para la alianza, uno va a ir para la nueva mayoría,
lógicamente, y va a haber un cupo que va a ser independiente. Y ahí podría entrar el concejal Araya si le va mal el municipal. ¿Por qué? Porque tiene un perfil independiente, bien que esté relacionado de cerca o de lejos a la nueva mayoría. Yo espero que haya independiente. Es decir, a un momento dado debe aparecer la escena civil en el escenario político. Y tú lo puedes ver que ha sucedido. ¿De qué manera? Con los estudiantes. Bien que los estudiantes, algunos igual eran teleguiados desde los partidos políticos, y muchas veces también el actor civil es recuperado por los partidos políticos tradicionales, como en el caso de Fuentes. Se ha criticado mucho el tema de, algunos sectores criticaron de los liderazgos, los voceros de estos movimientos ciudadanos que han surgido en Antofagasta como una utilización del movimiento para una plataforma política. Sí. Este fue un cuestionamiento que se hizo en muchas oportunidades. Sí. Pero tú ves que estos liderazgos, estos voceros, han logrado representar algún sentir y que más allá del movimiento ellos también podrían plantearse como candidatos. El problema es que yo no lo veo que ellos se consoliden. Ese es el problema. Es como transformar un movimiento de vanguardia en un movimiento político. Y ahí está la problemática para ellos. Yo nunca veo la confirmación. Como una sociedad consumista tan rápido sube, tan rápido baja. Y ese es el problema. Porque las problemáticas que plantean son síntomas de un cierto malestar en Antofagasta. Todavía ese no logra concretarse para plantear una propuesta concreta que logra a tener un electorado suficiente para empujar detrás y llegar hasta Valparaíso. Antes de concluir, no te puedo dejar de preguntar, Cristian, respecto de lo que ocurre a nivel central. Hay una presidenta, Michelle Bachelet, que tiene un discurso claramente diciendo no, nos vamos a claudicar respecto a nuestras reformas. Pero hay un llamado al ministro del Interior y al ministro de Hacienda de ser más realista. No sé si ese concepto es el utilizable el día de hoy. Sí. ¿Tú crees que el gobierno puede continuar en esa dinámica? Difícilmente. Yo creo que el liderazgo de Michelle Bachelet está alterado desde el asunto con su hijo y desde que no se renunció a esas diversas ganancias. Lo que está sucediendo al interior de esa coalición de la nueva mayoría es básicamente que el liderazgo está puesto en tela de juicio por hechos que no fueron resueltos de manera correcta y por el hecho que la población, la opinión pública, ya no respalda a Michelle Bachelet de manera ciega. Y eso que hace que al interior de una coalición compuesta por diversos partidos, los liderazgos, nuevos liderazgos, aparecen y ponen en tela de juicio el liderazgo principal. ¿Y la DC está poniendo en tela de juicio? Es que la DC es un partido clásico de la nueva concertación, nueva mayoría, y es un partido importante y es un partido tradicional y que tiene un funcionamiento de partido eficiente. Y yo creo que hoy en día ello encarna un poco la garantía de que la nueva mayoría no se irá totalmente en reforma de izquierda. Y yo digo que actualmente el centro de gravedad de la política está en el centro-derecha. La nueva mayoría, ¿tú la ves, es factible con el Partido Comunista y la DC en juntas? Me parece difícil, yo creo que la nueva mayoría lo que está buscando es llegar al final de este mandato. Simplemente esto, yo creo que este es el último gobierno de la concertación, el primero de la nueva mayoría y el último de la concertación. La problemática que se plantea hoy en día para Michelle Bachelet es llegar al fin de su mandato y para los partidos que no están que están en la nueva mayoría y que no son la DC, buscar el candidato que sea potencialmente vencedor en la próxima elección presidencial. Bueno, estaremos conversando sobre eso en su oportunidad. Cristian, muy amable por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación, Marco. Ahí estaba Cristian Zamorano, doctor en Ciencia Política y también director del Departamento de Derecho de la Universidad de Antofagasta, conversando varios temas. Usted los puede revisar en nuestro canal de YouTube. Es Antofagasta TV 30, la entrevista. Usted puede revisar esta como otras entrevistas que hemos realizado en este espacio de todos los días. Es un espacio diario de entrevistas donde usted puede profundizar en informaciones. Desde ya, gracias por su sintonía y continúe como siempre en las pantallas de Antofagasta Televisión.